Bien, el nombre de la presentación, que es fisioterapia basada en valor. Sí, he querido preparar una visión ecléctica y globalizada de la fisioterapia, no solo viendo la faceta de la fisioterapia, que sería la faceta asistencial, que es la más conocida por todos nosotros, sino la faceta de docencia, la faceta de investigación y la faceta de gestión. Son 4 facetas difícilmente divisibles. He querido hacer un pequeño repaso por cada una de las facetas para hacer una retrospectiva de dónde venimos y dónde estamos y hacer una propuesta de fisioterapia más allá de la prestación de servicios, ¿vale? Y intentar ver un poco las oportunidades que tenemos en la profesión. En la parte clínica, bueno, ahí destacaríamos pues, que no solo quería centrarme sobre todo en las evaluaciones y las intervenciones de capacidades, destacar porque de forma global pues, en Andalucía alcanzamos en los censos del 2017 casi 6.000 fisioterapeutas, pero el número en España y en el mundo pues, traía los gráficos de la Confederación Mundial, donde el crecimiento cada década ha sido casi de 100.000 fisioterapeutas por cada 10 años, desde el 2003 al 2013. Ese crecimiento exponencial de los fisioterapeutas en la parte clínica, con los registros que más o menos se puede hacer, aún no alcanza las recomendaciones generales que se hace de presencia del fisioterapeuta en la clínica, donde estas estadísticas que son relativamente recientes, nos sitúa a España en el 8, el 9 fisioterapeutas por cada 10.000 habitantes, que está muy lejos de otras profesiones sanitarias como el enfermero o el médico, que rondan los 50 o 60 por cada 10.000 habitantes. Todavía estamos muy por debajo de otros países que en cierta medida esa densidad está muy orientada para dar respuesta a un tipo de sociedad que ha sabido el fisioterapeuta adaptarse a sus necesidades. Con lo que yo lo hablaba antes con algún compañero y soy optimista que creo que todavía nos falta mucho por crecer. Es una profesión con mucho pasado, con una gran trayectoria, pero que tiene mucho más futuro y que todavía quedan mucho por hacer para llegar a tener la densidad óptima de una forma globalizada, sobre todo si somos capaces de reorientarnos hacia las verdaderas demandas. Desde el punto de vista de la docencia, ha habido una de las principales críticas, pues ha sido, pues destacaba aquí el dato de casi 4.000, casi 5.000 egresados por año, donde el volumen de nuevos fisioterapeutas en España parece casi no absorbible por el mercado. Y esto, pues, si lo contrastamos, y por eso he querido presentar la densidad antes, si lo contrastamos con la densidad, aún con ese crecimiento exponencial de todas estas, bueno, pues casi 49 universidades de la 81 española ofrecen los grados de fisioterapia, han crecido muchísimo los grados privados y la formación es bastante heterogénea y tal vez no está adecuada a la necesidad de la sociedad. Por eso comentaba que urge estandarizar y actualizar competencias del fisioterapeuta con los principales actores, con un pacto de los principales actores, tanto académicos, científicos como profesionales, y poner a lo mejor esa vista en esa Real Academia de Fisioterapia, que algún día pues podamos de alguna forma defender intereses comunes, no solo desde todo, con un pacto de todos los actores. En ese sentido, destacaba aquí, haciendo un poquito de retrospectiva, cómo hubo determinantes desde casi hace un siglo que tenemos herencia de ese ejercicio terapéutico, ese masaje, esa fisioterapia manual, muchas de las técnicas que hoy en día siguen en vigor porque funcionan desde hace siglos, muchos siglos, ¿no? Pues hubo determinantes como fue el libro blanco de la Agencia Nacional de Calidad, que sentó una homogenización, una estandarización a nivel docente de la profesión, y tal vez eso hizo la tangente a la curva de la proyección y apuntar a ese pacto por la profesión, y por eso marcaba la flecha del 2017 ahora, donde de alguna forma todos los actores seamos capaces de aunar fuerzas por una trayectoria que queda por hacer, y con ese sentido pues reflejaba ahí como algunas actuaciones recientes donde tanto el Consejo General de Colegios como la Asociación Española de Fisioterapeutas
y la Confederación de Decanos de Fisioterapia pues empiezan a ofrecer un estándar de decisiones comunes. Y, como decía, soy bastante optimista en que, como profesor universitario, recibo muchas quejas en cuanto a las universidades que han disparado el número de egresados, que no es el caso de la mía, que sigue con los números clausos altísimos, pero ha habido un crecimiento enorme del número de egresados, y creo que no debe ser un problema para atender esa densidad de la clínica si sabemos reorientarnos, ¿no? En el mundo de la investigación, tal vez es el que a mí más me ha apasionado en los últimos 15-20 años. He traído una gráfica que reduce muy bien, está extraída de un artículo de la base de datos Pedro de la Universidad de Sydney, que de alguna forma recoge pues, los avances que ha habido en la literatura científica de fisioterapia, y en este gráfico representan cómo a partir de los años 80 se disparan en la línea roja los ensayos clínicos aleatorios, que son aquellas pruebas, aquella evidencia sólida que de alguna forma ha venido a poner negro sobre blanco en la literatura científica lo que el conocimiento práctico de los fisioterapeutas ya sabíamos. Lo que pasa es que para llegar a colocar toda esa evidencia y conocimiento en ensayos clínicos hay que mover un gran camión que tarda muchísimo en arrancar, que supieron hacerlo muy bien los australianos de la Universidad de Sydney, y hoy por hoy en esta base de datos se recogen casi toda la literatura científica, que ya tenemos evidencia más que suficiente para hacer con el respaldo de los principales gestores políticos y sobre todo nuestro principal jefe, que es el paciente, todo aquello que verdaderamente sabemos hacer, ¿no? Entonces esto se refleja como se ha disparado exponencialmente hasta el número de más de 25.000 ensayos clínicos. Esta gráfica no está comparada con estas profesiones sanitarias, pero el crecimiento en fisioterapia ha sido muy explosivo, porque a diferencia de otras profesiones sanitarias que ha sido más escalonado, en el momento que ha habido un acceso a la investigación, no solo por los países anglosajones, sino también por una contribución muy muy alta de los países españoles, no solo en cantidad de evidencia sólida, sino en calidad de lo que nosotros llamamos los seminal papers, o lo que serían los artículos que hacen cambiar el rumbo en cómo hacer las cosas, ha sido determinante, y sin querer hacer una charla académica me he traído algún ejemplo que comentaremos luego. En este sentido quería destacar también cómo el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias destacó 7 autores, donde 2 de ellos somos andaluces, que la producción en una de las bases de datos en Scopus está en el primer decil a nivel mundial, lo que nos gustaría que a nivel de investigación se rellenara el centro, digamos, la masa crítica, de una forma que en España hayamos llegado tarde al mundo de la investigación, por el acceso al grado, tuvimos que hacer otras titulaciones. Tanto la cantidad como la calidad de la producción científica en España ha sido seminal en muchísimas de las áreas, como pueden ser pues, la fisioterapia manual, el ejercicio o las valoraciones funcionales. En estos 3 pilares, sobre todo la clínica, la docencia, la investigación, ¿vale?, no tendría sentido si no se administra de la forma adecuada. Y el aspecto de la gestión me quiero referir principalmente no a la gestión de las clínicas, que sí es muy importante, sino a la gestión de la toma de decisiones, ¿no? A aquellas personas que las mesas de decisiones, los gestores, los políticos, pues tienen un papel determinante. Aquí he querido destacar pues, cómo optimizando recursos, como se hace en cualquier empresa del sector terciario, con un CRM, que sería un panel de control para tomar decisiones con nuestro jefe, que será el paciente, pues esto se puede trasladar tanto al ámbito público como al ámbito privado, como cualquier empresa de servicios, donde el principal activo son las personas y las personas que proveen fisioterapia. En este caso, tendría que haber una máxima, que sería que la gestión estuviera informada por la evidencia, ¿no?, y adecuada a la persona, ¿no? Es decir, no hacer todo lo que la evidencia nos diga, pero sí contar con la evidencia para tomar la decisión más adecuada, aunque sea contraria a la que dice la evidencia. Y una cosa que no se nos debe de olvidar, los que de alguna forma promovemos innovación, y es adecuado a la persona. De nada nos sirve tener un sistema robótico de cirugía magnífico en un hospital cuando las necesidades de los pacientes no las requieren, con lo que muchas veces hay innovaciones tecnológicas que no están adecuadas ni al momento ni al lugar, ¿vale? Y por eso yo creo que estas 2 afirmaciones, la información de la evidencia, aunque luego la rechaces, pero informada por ella, y la adecuada a la persona, y esto ya es una máxima en todas las especialidades sanitarias, la intervención centrada en la persona, ¿vale? Y yo añadiría en esa persona
con un ámbito integral, digamos, del momento, la hora, el sitio, ¿no? Siempre esté ajustado en cierta medida por la determinación de la coste-efectividad. Nosotros hablamos en investigación de coste-efectividad, pero se dan evaluaciones económicas de los resultados medibles de verdaderamente qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y en ese sentido, traía probablemente cinco grandes aportaciones que básicamente entre estas 5 patologías que reflejan estos 5 artículos científicos, lejos de aburrir, quería poner simplemente un ejemplo de donde se atesora el 80% del gasto en los servicios de fisioterapia en cualquier lugar del mundo, como son, por ejemplo, el estudio de abajo, donde se compara la cirugía de la hernia discal con la intervención convencional, y en el seguimiento de 2 años, después de un análisis de resultados y de costes, cae a favor del manejo de fisioterapia la propuesta de tratamiento más costo efectivo. Esto ha costado muchísimo tiempo en producir, ¿no? Puesto que con la aparición de nuevos sistemas diagnósticos, donde se diagnosticaban las hernias discales, donde se avanzaba en las técnicas quirúrgicas menos invasivas, llegar a tener casuística suficiente, como los estudios de Tango en toda Europa, con 35.000 pacientes, para tener casuística suficiente para hacer comparativa y convencer a los nuevos cirujanos de que el tratamiento convencional podía de alguna forma medir resultados con ellos, son recorridos prospectivos de 20, 25 años para llegar a conclusiones como esta, donde muchos de los pacientes ya toman esas decisiones y todavía no se ha implementado en los servicios ni públicos ni algunos de ellos de copago. Como segundo ejemplo, había traído la muy conocida epicondilalgia o codo de tenis, no le doy al láser porque me hace cambiar, donde en una de las revistas más prestigiosas, la revista JAMA, hicieron un análisis económico comparando la primera línea de tratamiento del fisioterapeuta frente a la inyección de corticoides, y también salió favorable al estudio de costo-efectividad. Como tercer ejemplo, la osteoartritis o la artrosis de rodillas con desgarros meniscales, donde la cirugía se comparó con la fisioterapia, también publicado recientemente en New England, y el estudio también apreció a favor de la fisioterapia. Y 2 casos que son bastante interesantes y cuadran muy bien con lo que quiero continuar comentando, como son el caso de los pacientes inactivos, donde el efecto de un programa de actividad física intentamos medir el número de visitas al médico de familia y de consumo de fármacos en personas que eran pacientes inactivos, justamente de lo que hemos estado hablando en el programa de radio esta tarde, de que es la principal epidemia que tenemos sobre estilos de vida, y cómo con intervenciones de muy bajo coste son altamente efectivas en reducir el número de visitas en el médico y el número de consumo de fármacos. Y por último, comparando en problemas complejos, como puede ser el síndrome de fibromialgia, o también conocido con otros nombres, que son síndromes complejos del sistema nervioso central, que hemos podido comparar intervenciones cognitivas con el tratamiento habitual de medicación, y también ha caído a favor del tratamiento convencional. Estos son solo 5 ejemplos que atesoran en cantidad de consumo de recursos económicos, como trayectorias científicas, no hablo de artículos científicos, sino trayectoria de consorcio de los mejores grupos que trabajan estas patologías, que al final de un desarrollo de una línea de investigación y de publicar los ensayos aleatorizados, que son las evidencias más sólidas, se realiza estudios de evaluación económica de costo-efectividad para verdaderamente ajustar la calidad de vida por años, ajustado a los recursos y a los resultados de investigación. Y hoy ya podemos poner a disposición este tipo de literatura científica a los gestores, sobre todo a los políticos de la toma de decisiones. Además de las 4 facetas clásicas de la fisioterapia, que en mi caso han sido indivisibles, yo nunca he podido dejar de hacer clínica, ni docencia, ni investigación, ni gestión, ¿no? He querido, como reflexión o como novedad, sumar la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención secundaria, sobre todo pues porque los fisioterapeutas no ha cambiado mucho el tipo de paciente que tenemos en las consultas, en los hospitales o en nuestros centros, y cada vez tenemos más pacientes de lo que conocemos como síndromes de estilo de vida o síndromes crónicos, que no deja de ser un clúster de síntomas, es decir, un conglomerado de síntomas presentes en un perfil de pacientes que se repite como patrón clínico a lo largo del uso de los servicios,
frente a la enfermedad. Yo recuerdo cuando terminé de estudiar fisioterapia que recuperábamos funciones de enfermedades, y esto cada vez lo vemos menos, sin perjuicio de que haya lesiones, traumatismos, pero cada vez menos frecuente entre nuestro paciente tipo, tanto en el sistema público como privado, hasta el punto que ya hoy, por informes a nivel nacional, sabemos que el 80% del gasto consolidado, ¿vale?, no de los costes, sino ya una vez conocido el gasto en recursos sanitarios, recae sobre pacientes crónicos, ¿vale? Esto está muy bien porque en casos como pacientes oncológicos o pacientes en salud mental hemos reducido pues, mortalidad y hemos reducido muchísimo gracias a la especialización, incluso a la sobreespecialización y sobretratamiento, hemos reducido la mortalidad, pero hemos creado nuevos crónicos que se benefician enormemente de los servicios de fisioterapia y nos debe de hacer replantearnos mucho de los servicios tanto a los académicos como a los científicos como a los clínicos. Sin embargo, esto ha venido acompañado de una reducción en la inversión en atención primaria y en salud pública, con los datos que tenemos disponibles en España, que son del intervalo de tiempo entre 2007 y 2015, donde vemos cómo, aunque se disparan los gastos en servicios hospitalizados y especializados, entre el 2008 y el 2010, es justo los gastos en atención primaria de la salud y los gastos en salud pública los que van cayendo hasta casi un 20%, que ni siquiera va aparejado a los recortes de inversión en servicios, ¿no? Es decir, con lo que verdaderamente el gasto consolidado no ha ido dirigido hacia donde tenía mayor demanda, ¿no? Y esto yo creo que es interesante para los fisioterapeutas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que solo un 5% en caso del consumo en cuidados de salud en Estados Unidos, son datos del 2009, solo un 5% de las personas consumen hasta la mitad de los recursos de salud, ¿vale?, cuando el sistema es de copago. Sin embargo, sabemos, la franja de proyección verde tenemos representado el consumo en dólares frente a la esperanza de vida en el eje vertical. No por mayor inversión en servicios de salud aumenta la esperanza de vida, ¿vale? Podéis ver que España queda justamente en el cuadrante superior izquierdo, es decir, justamente la esperanza de vida sabemos que está muy ligada al estilo de vida mediterránea, y no por meter más recursos, sobre todo en especializada, aumenta la calidad de los servicios, ¿no? Con estos datos, ¿no?, sobre todo los recortes en primaria en salud pública y cómo no se ajusta la inversión en servicio con respecto a la esperanza de vida, son datos que creo que son muy interesantes para los fisioterapeutas y para los sanitarios en general, porque tendríamos que plantearnos no solo cómo direccionar nuestra fisioterapia a los crónicos, que ya lo estamos haciendo, sino cómo convencer a nuestros gestores para que nuestros recursos vayan dirigidos a ser optimizados lo más posible. Pero yo querría proponer ir más allá y ir a la prevención primaria, porque teniendo estos datos, ¿vale?, podemos anticiparnos donde el fisioterapeuta puede ser el primer contacto, y también hay literatura científica disponible para ello, donde está entrenado en muchas de las cribajes sanitarios de estos síndromes de estilo de vida, que quiero representar ahí con esas banderas de colores, que es una forma de triaje, de screening o de cribado que nos permite ser el primer contacto. De hecho, es un movimiento mundial ahora mismo este hashtag de ir al fisioterapeuta primero, porque va a ser un buen cribador, y ya hay estudios y evaluación económica para conocer justamente que la mayoría de los síndromes son banales y reciben un buen tratamiento del fisioterapeuta, permite optimizar recursos, ¿vale?, y en el caso de identificar otras necesidades es un magnífico derivador, ¿vale? Ya hay estudios cuantificados, sobre todo en Canadá, en Australia, que nos miden esto, que incluso, aunque estos datos son del 2013, tanto la formación del fisioterapeuta está orientada a la práctica autónoma en un 63% de la formación mundial, permite el acceso directo en casi un 60%, sobre todo en los países de la Commonwealth que tienen regulada la profesión de otra manera, pero sobre todo está muy orientado a la práctica privada, pues porque el paciente al final decide hacer justamente acceso directo primero. En este sentido, y como sumario de innovación o de transferencia de ideas que vienen de la investigación a la sociedad civil en fisioterapia, he querido remarcar una debilidad que sería el retraso
en implementar toda la transferencia de resultados de investigación. O sea, tenemos un gap demasiado grande, tenemos un puente demasiado grande entre lo que sabemos que funciona, que son datos de la década pasada, y hacer, ¿no?, implantar lo que funciona, sobre todo en clínica, docencia y en gestión, ¿no? Creo que también una profesión joven, de media joven, esa masa que hablábamos de casi 100.000 fisioterapeutas en España, y todavía tenemos que madurar mucho en ese sentido para reducir esa implementación de los resultados de investigación. Como amenaza tenemos el cambio de paradigma de enfermedad a estilos de vida, o transición, o cambio de ponderaciones, pero si nos llevamos estas debilidades y amenazas a fortalezas, somos los expertos en movimiento, que justamente es el principal biomarcador en salud, ahora mismo tanto para detección en prevención primaria, como en monitorización de crónicos en prevención secundaria, como en el manejo de especialidades. El movimiento de la persona es el principal resultante final de todos los sistemas. No hemos empeñado en separar la parte motor, cognitiva, física, si en realidad el movimiento es una resultante de todo esto. Nosotros nos gusta explicarlo en un modelo de regresión multivariante. La variable dependiente siempre será el movimiento. Y nosotros somos los expertos en el movimiento y además tenemos una gran oportunidad. Esa gran oportunidad es que somos primer contacto, sobre todo cuando el paciente toma la decisión. Tenemos contacto manual, cosa que es muy importante, que en muchos países otros sanitarios desean estudiar fisioterapia para poder tocar al paciente mientras hacen sus terapias cognitivas. Hacemos alianzas terapéuticas, cosas que es clave verdaderamente para que haya un compromiso en los tratamientos y poner la vista a medio y a largo plazo, y compartimos mucho tiempo con el paciente, que a los que nos dedicamos a mirar estadísticas sabemos que es directamente proporcional al éxito. En este sentido traía una propuesta de fisioterapia basada en valor, ¿no? La fisioterapia basada en valor es un índice matemático que va de 0 a infinito, donde en el denominador tenemos los costes directos, que serían aquellos consumibles, el tiempo del fisioterapeuta, el consumible de la consulta, e indirecto, todos aquellos intangibles que aparecen como overhead en todas las cuentas de resultados, y sobre todo la alianza terapéutica, que es una variable dicotómica donde es 0 es 1, o sea, si el paciente no se quiere curar, da igual el tipo de fisioterapia que hagamos, ¿vale? Y por eso lo pongo en el denominador. Sin embargo, en el numerador no teníamos, hasta hace relativamente poco, forma de medir los resultados en fisioterapia, ¿vale? Ahora ya disponemos de medidas de resultados en fisioterapia. Ahora tenemos herramientas específicas desarrolladas por fisioterapeutas para medir el resultado de los fisioterapeutas, que nos permiten medir, incluso conociendo el error, cuál es el resultado en cada una de las capacidades, funciones y patologías que tratamos, e incluso para medir la función de forma clasificada y estandarizada a nivel mundial. Esto, de alguna forma, nos permite, aquí traía ejemplo de algunos de los índices de resultados que son de dominio público, que se han traducido a más de 25 idiomas, que se han implementado en sistemas de soporte de la toma de decisiones, justamente para poder establecer reglas de predicción clínica que hoy por hoy se utilizan en muchos modelos de gestión económica. Pero sobre todo, estos resultados que podemos y debemos de medir tienen que ir restados por los efectos adversos. Restados, es decir, tenemos que monitorizar aquello que a efectos colaterales o efectos adversos que hacemos nuestros pacientes, y con el producto, la suma de los resultados menos los efectos adversos, sacar una variable que de alguna forma es la variable que nos tiene que hacer decidir qué tratamiento hacemos. Y todo eso en el numerador multiplicado por la calidad percibida, en un concepto de calidad que en el modelo de expectativas, confirmación, de forma que medimos la expectativa con respecto a la confirmación o desconfirmación de esas expectativas creadas en calidad. Es decir, cada una de estas variables que he puesto en color es algo tangible, medible, cuantificable, con una dimensión, con una estructura factorial, que nos permite colocar un numerito donde debemos de alguna forma intentar que nuestra fisioterapia esté informada por la evidencia, pero esté basada en el valor que es capaz de producir y no se nos facture por sesiones o por horas, sino por lo que somos capaces de producir. Bien, espero haber levantado inquietudes con la reflexión y estoy abierto a cualquier cosa que durante el acto podamos compaginar, y si no, en la página web de la Universidad de Málaga tienen mi contacto también para lo que consideren. Muchas gracias por su tiempo.